llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Jueves 13 de julio. Hermanos, un privilegio el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 10, versículos del 7 al 15. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo envió Jesús a los 12 con estas instrucciones: vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así: que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no lo reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacudan el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratados con menos rigor que esa ciudad. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura del capítulo 10 de Mateo, donde ya el día de ayer hemos iniciado este capítulo, donde podíamos ver cómo el Señor Jesús, llamando a los 12, me refiero a los 12 apóstoles, les dio poder para expulsar los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades. Así pues, el Señor los envió para que fueran a las ovejas perdidas de Israel y les anunciaran que la llegada del reino de Dios estaba ya en ese momento. Decíamos también que con esos versículos que leíamos el día de ayer, inicia lo que se conoce como el sermón misionero, en el cual el Señor Jesús pues va a enviar a los apóstoles, pero también les va a dar las instrucciones sobre la misión que debían de ir a realizar. Ahora, para efectos de estudio y por razones de tiempo, la liturgia divide este sermón en varias partes. Hoy exactamente vamos a dividirlo en 4 partes. La primera de ellas son los primeros versículos que ya leíamos el día de ayer, en los cuales el Señor Jesús pues los empodera y los envía, ¿verdad? De hecho, se nos menciona los 12 apóstoles que fueron enviados. La segunda parte, que va dirigida a estos 12, que es exactamente lo que hoy hemos leído, vemos cómo el Señor está dándoles instrucciones claras de lo que ellos debían y no debían hacer. La tercera parte, que será pues lo que estaremos estudiando mañana, ¿verdad?, que inicia a partir del versículo 16 y nos presenta instrucciones generales, ¿verdad?, sobre la obra que el Señor pues sabía que era en ese momento para los discípulos o para los apóstoles, pero que en realidad también son instrucciones para la iglesia hoy en día. Ahora, entre las instrucciones que ya veíamos el día de ayer, el Señor les dijo primero cuál sería su campo de acción.
Pues recordemos que les dijo: vayan a las ovejas perdidas de Israel. Pero también veíamos cómo el Señor les indica qué es exactamente lo que ellos tenían que hacer. Al igual que hoy, pues va a continuar con esa enseñanza, ¿verdad? Cuando claramente el Señor hoy les va a decir: vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Vayan y curen a los enfermos. Vayan y resuciten a los muertos y echen fuera demonios. Notemos cómo son 4 cosas importantes que el Señor Jesús está mencionando. Y la última parte, que la vamos a ver también en estos días, es o trata sobre el apoyo y respaldo que ellos iban a tener en la realización de esa misión. Por esa razón, veamos entonces cómo el Señor dice la palabra que le dijo: vayan y proclamen que el reino de los cielos se acerca. Hermanos, uno de los temas que el Señor Jesús más tocó y más desarrolló en todo su ministerio fue el tema del reino de los cielos. Pero ¿por qué razón es que Jesús, e incluso a los apóstoles, ahora que los está enviando, también les entrega esa tarea de anunciar el reino de los cielos? Y es que sabemos nosotros que vivimos en un mundo que obviamente practica la injusticia. Vivimos en un mundo donde hay antivalores. Vivimos en una sociedad donde pareciera que ahora han cambiado los valores. A lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno. Vivimos en sociedades, hermanos, donde ahora se está haciendo totalmente lo contrario a lo que Dios ha ordenado. Y alguien podrá decir: pero ¿cómo podemos resolver esta situación? ¿O cómo podemos revertir la maldad? ¿O qué se puede hacer? Y la respuesta que el Señor la dio pues hace 20 siglos sigue estando tan, pero tan activa y sigue siendo tan necesaria hoy en día. La respuesta, hermanos, es que es necesario que esta sociedad viva los valores del reino de Dios. Es necesario que esta sociedad comience a vivir no por la maldad, orgullo o intereses de este mundo, sino por los valores del reino de Dios. Ahora, alguien podrá decir: bueno, pero ¿y entonces a quién le corresponde? ¿O por qué no lo viven? Porque no lo conocen. ¿Y por qué no lo conocen? Bueno, porque no se lo ha anunciado la iglesia del Señor. Y aquí es donde nosotros tenemos ahora que tomar verdaderamente ese compromiso. El darnos cuenta que vivimos en una sociedad donde nos es fácil señalar, juzgar, donde es fácil poder encontrar culpables, poder encontrar o poder acusar a las personas. Pero claramente no se nos ocurre, o de repente no accionamos, que si la sociedad en la que vivimos está caminando torcida, es porque no conoce el reino de los cielos. Pero si no lo conoce, debemos nosotros de enseñárselo. Recordemos lo que dice la carta a los Romanos, capítulo 10, cuando dice: ¿cómo pues invocarán a aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Por eso, hermanos, hoy es la tarea también para nosotros de hacer esas 4 cosas que el Señor Jesús les entregó a sus apóstoles. Notemos cómo les dijo: vayan y proclamen que ya se acerca el reino de los cielos. El reino de los cielos, hermanos, es ese reino donde se hace la voluntad total de Dios.
Recuerde que en esta tierra ya se ha vivido en el reino de los cielos, porque Adán y Eva, antes de caer en pecado, ellos experimentaban el vivir bajo los valores del reino de los cielos. Sin embargo, pues desobedecieron, y fue ahí donde le entregaron a Satanás el poderío para que él pudiera reinar en esta tierra. Pero aquí es donde, hermanos, nosotros debemos verdaderamente de comprender que el reino de los cielos sigue siendo una necesidad. Mire que el Señor dijo: vayan y curen a los leprosos y demás enfermos. Alguien podrá decir: bueno, pero ¿cómo es eso que yo voy a poder curar? No, hermano, esto hay que entenderlo muy bien. Sabemos que la enfermedad desaparece por el poder y la misericordia de Dios. O sea, no somos nosotros, es Dios el que sana. Es Dios, es el Señor el que rompe todas esas cadenas. Pero es importante porque cuando usted clama, cuando usted declara esa sanidad, el Señor respalda esas palabras y cumple lo que nosotros proclamamos. Dijo el Señor: vayan y resuciten a los muertos. Oiga, hermanos, esta invitación la podemos interpretar de dos maneras. Primero, la resurrección de los muertos físicos, pero también la resurrección de los muertos espirituales. Sabemos que para Dios todo es posible, y toda muerte obviamente no tiene autoridad sobre Cristo. Pero también el Señor nos dijo: vayan y resuciten muertos. Hay personas que aún estando en vida físicamente, están muertos espiritualmente. Y aquí es donde somos nosotros los que debemos de anunciarle, debemos de presentarles el reino de Dios. Dijo el Señor: vayan y echen fuera a los demonios. Notemos cómo ahora el Señor está empoderando, como decíamos el día de ayer, a estos apóstoles, para que ellos pudieran, con la autoridad recibida de parte de Cristo, poder expulsar esos demonios y declarar libertad para esas personas. Ahora, es interesante porque esa fue la misión de los apóstoles. Pero, hermanos, esa es también la misión de la iglesia. Sabemos nosotros que se da o estamos en una guerra espiritual. Y en esa guerra espiritual que no se gana con armas, sino que esa guerra se gana obviamente con la autoridad de Cristo. Es ahí, hermanos, donde estamos todos aquellos que hemos verdaderamente confiado en Cristo. Ahora, el Señor le dice: gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Sabemos nosotros que el Señor por misericordia nos ha llamado, por misericordia nos ha empoderado. Y alguien podrá decir: ¿y usted qué hizo? Nada, hermano, nada, porque ha sido por misericordia del Señor. Por eso toda la gloria es para Él. Pero notemos entonces, es aquí, hermanos, donde obviamente por misericordia lo hemos recibido. O sea, no nos ha costado nada. ¿Y por qué nosotros vamos a cobrar? ¿Verdad? Obviamente no se cobra, no se puede vender la palabra de Dios. Ahora, esto hay que hacer una pequeñísima aclaración. Cuando dijo el Señor gratuitamente, lo han recibido, ejérzanlo pues gratuitamente. Obviamente sabemos que la palabra no se vende, los sacramentos no se venden, pero sí reconocemos que la iglesia obviamente tiene gastos, ¿verdad? La iglesia es tomada, de hecho, por los gobiernos, o las iglesias son tomadas por los gobiernos como empresas privadas, imagínense. Entonces,
De hecho, somos los que tenemos las aceras más grandes y somos los que tenemos que pagar los impuestos más grandes. Tenemos que pagar impuestos como cualquier empresa, pero con la diferencia de que una empresa justifica y tiene entradas. Obviamente nosotros no tenemos más que las ayudas o las pocas ayudas que puedan llegar de aquellos hermanos que pues muy amablemente ellos deciden colaborar con la obra de Dios. Pero oiga, hay que entender, no es que se está vendiendo la palabra, no es que se está vendiendo. O sea, claramente el Señor ya les ha dicho a los discípulos, mire, cuando les dijo, porque el trabajador es digno de su salario. O sea, les está diciendo, si ustedes trabajan, ustedes merecen un salario. Pero es distinto, ¿verdad?, a la venta que se pudiera hacer de la obra de Dios. Ahora, luego será el Señor el que les va a dar instrucciones poquito diríamos nosotros estrictas o bastante exigentes. Porque veamos que les dijo el Señor, no lleven con ustedes ni en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bordón. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ve que le dice, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. ¿Qué les está diciendo? O más bien, ¿qué busca el Señor con esas instrucciones? Número 1, está buscando que sus apóstoles aprendan a vivir bajo la providencia de Dios. Mire, hermano, vivir bajo la providencia de Dios es hermoso, pero es desafiante, fíjese. Es desafiante. Pero el Señor les dice, miren, no se preocupen, no lleven nada. No lleven nada y no se preocupen, porque si ustedes son buenos obreros, el trabajador es digno y tiene derecho a su sustento. O sea, en otras palabras les está diciendo, mire, yo sé que ustedes no van a tener dinero, pero como son buenos obreros, ustedes tienen derecho a su sustento. Les está diciendo, ustedes van a recibir lo que necesitan. Y hermano, si yo le dijese a usted que se vaya para otro país a predicar la palabra sin un 5 en los bolsillos, usted me diría, pero ¿cómo voy a hacer para comer? ¿Dónde voy a dormir? De repente, pues, ¿cómo voy a hacer para transportarme? Etcétera, etcétera. Así el Señor los estaba enviando. Pero también les dijo, no se preocupen, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Le está diciendo, si ustedes trabajan, no se preocupen por lo que van a comer, porque por el trabajo que han hecho, Dios les va a proveer a sus necesidades. Luego les va a decir, cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa. ¿Qué buscaba Jesús? No que los discípulos se codearan con gente rica, no. Sino, hermanos, que no se diese la oportunidad para escándalos. Acuérdense que hay hasta un dicho popular que dice, dime con quién andas y te diré cómo mueres. Y es importante, porque en la medida que nosotros cuidamos esas personas o ese testimonio de quienes nos rodean, es ahí donde estamos verdaderamente cuidando la obra de Dios. El Señor les dijo, no se vayan a juntar con cualquier persona. Primero pregunten a alguien que sea respetable, alguien que verdaderamente tenga un buen testimonio de vida. Ahí hospédense, para no dar de hablar a los demás. Pero luego también les dijo, cuando vayan a un lugar, saluden. Y si los reciben, en esa casa habrá paz. Pero si no los reciben, tranquilos que hasta el polvo de los zapatos ustedes lo deben de sacudir. Ahora, hermanos, creo que es importante cómo la palabra de Dios, esa frase nosotros la conocemos muy bien. Pero ante todo,
Es hermoso cómo el Señor promete entonces su respaldo. Por eso quiero terminar este audio recordándole a usted, hermano, cuando Dios le llama, cuando Dios nos llama, Dios nos da instrucciones precisas. Ante esas instrucciones precisas, debemos nosotros de obedecer. Por eso le animo, ¿verdad?, para que de una manera especial, si usted se ha sentido llamado por Dios, se disponga a obedecer a ese Dios que todo lo puede. Y se dará cuenta cómo verdaderamente el Señor provee ante las necesidades de sus hijos. Hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Yeah.